Esta monja seguía quedando embarazada, pero el último hijo reveló un detalle impactante. En un monasterio apartado de la ciudad, vivía una monja llamada Hermana Esperanza. Nadie entendía cómo era posible que estuviera embarazada por tercer año seguido, porque en ese lugar no vivía ningún hombre salvo el padre Rafael Morales, un sacerdote que solo cumplía con sus deberes religiosos. La noticia del nuevo embarazo se expandió rápido dentro del convento y causó preocupación entre todas las hermanas, porque algo así nunca había ocurrido. La abadesa, Madre Ramona Delgado, fue la más afectada porque sabía que la responsabilidad de cuidar la disciplina y la reputación del monasterio estaba en sus manos. No podía dar una explicación clara y eso le generaba angustia porque cada embarazo ponía en duda la credibilidad de la comunidad. Muchas de las monjas comenzaron a mirarse con desconfianza y surgieron rumores de que quizá el padre Rafael tenía algo que ver. Aunque no había pruebas, la situación se volvió más incómoda porque Esperanza no sabía cómo responder cuando le preguntaban y solo decía que no entendía lo que pasaba. A pesar de todo, seguía cumpliendo con sus labores diarias y no mostraba rebeldía ni comportamientos extraños, lo que hacía el caso todavía más confuso. La Madre Ramona recordaba que años atrás, Esperanza había llegado al convento de una manera poco clara, porque nadie supo de dónde provenía ni quién la había dejado allí. Se la recibió sin hacer demasiadas preguntas porque parecía una muchacha tranquila y dedicada. Pero ahora esos recuerdos le generaban dudas. Cada día que pasaba la presión crecía porque algunas monjas veían el hecho como un milagro. La Madre Ramona empezó a sentirse acorralada porque no podía quedarse sin respuestas, aunque eso significara poner en riesgo la tranquilidad del convento y la suya propia. La Madre Ramona no podía quedarse tranquila y decidió llamar a la doctora Paula Méndez, que era quien atendía a las hermanas cuando surgía algún problema de salud. Quería una respuesta clara porque no soportaba ver cómo los rumores seguían creciendo. Paula llegó al monasterio y examinó con cuidado a la Hermana Esperanza. El resultado fue sorprendente. Seguía siendo virgen. La doctora revisó varias veces para asegurarse y no encontró ninguna señal de que hubiera tenido contacto físico con un hombre. Ese resultado dejó a la Madre Ramona confundida porque esperaba encontrar algo que explicara el embarazo, pero en vez de eso solo sumó más dudas. Dentro del convento la noticia corrió rápido y las opiniones se dividieron. Algunas monjas estaban convencidas de que se trataba de un milagro y que debían aceptarlo como un signo divino. Otras decían que no tenía sentido y que había algo oculto que nadie quería contar. Esa diferencia de opiniones comenzó a generar incomodidad en el ambiente porque ya no se respiraba la calma de antes. La Madre Ramona se sintió atrapada entre dos posturas. Si aceptaba que era un milagro, podía perder credibilidad ante las que no pensaban igual, y si buscaba más respuestas, podía ser vista como alguien que dudaba de la fe. Además, sentía que poco a poco estaba perdiendo el control de la situación. Lo único que sabía era que el tiempo se le estaba acabando porque el embarazo avanzaba y pronto nacería otro niño en el convento. Eso sería imposible de ocultar y podría convertirse en un escándalo mucho mayor. Por eso comprendió que debía actuar y comenzar a investigar a fondo antes de que todo se desbordara. La Madre Ramona pasó varias noches sin poder dormir porque no lograba entender lo que estaba ocurriendo. El examen de la doctora Paula confirmaba algo imposible y cada día sentía más presión. Seguía recordando que la Hermana Esperanza había llegado al convento hacía años y que en ese momento nadie preguntó demasiado sobre su origen, ya que parecía una joven obediente y tranquila. Por eso la aceptaron sin más, pero ahora esa decisión la hacía sentir incómoda. No quería seguir sola con sus dudas, así que decidió apoyarse en su mano derecha, la hermana Ana Francisca Ríos. Una mujer leal que siempre había estado a su lado en los momentos difíciles. Juntas comenzaron a revisar los archivos viejos del monasterio, esos que casi nadie tocaba y que guardaban la historia de cada hermana. Al abrirlos, encontraron papeles con tachaduras, registros incompletos y fechas que no coincidían. Era evidente que alguien había modificado la información. Ese hallazgo confirmó que había algo extraño en la historia de Esperanza. La Madre Ramona sintió rabia porque se dio cuenta de que durante años habían aceptado a alguien sin saber realmente de dónde venía. Mientras revisaban más papeles, hallaron notas que hablaban de sucesos extraños ocurridos años atrás, como objetos movidos del lugar sin explicación y puertas abiertas por la noche cuando nadie debía estar afuera.
Aunque no eran pruebas firmes, coincidían con la idea de que alrededor de Esperanza había un misterio que nunca se había aclarado. La madre Ramona comprendió que la investigación podía ponerlas en riesgo, pero ya era tarde para detenerse. Estaba convencida de que debía llegar hasta el final aunque descubriera verdades incómodas. Sabía que la tranquilidad del convento dependía de eso, y que el tiempo se estaba acabando. La investigación de la madre Ramona y la hermana Ana Francisca avanzaba despacio, pero cada documento que encontraban hacía que el misterio se volviera más grande. Había archivos con datos borrados, nombres incompletos y registros que parecían escritos a la carrera. Eso les generaba incomodidad porque confirmaba que alguien dentro del convento había manipulado la información con toda intención. Lo más inquietante fue descubrir que había noches en las que la hermana Esperanza no estaba en su celda. Algunas hermanas aseguraban haberla visto salir en silencio y regresar al amanecer como si nada. Para la abadesa fue un golpe duro porque siempre pensó que Esperanza era obediente y dedicada. Le dio rabia no haberse dado cuenta antes y al mismo tiempo sintió miedo porque significaba que podía haber más secretos ocultos a plena vista. La división dentro del convento crecía. Un grupo insistía en que lo ocurrido era un milagro y otro decía que era un engaño que debía destaparse. Esa diferencia provocaba discusiones constantes y miradas de desconfianza en los pasillos. La madre Ramona se sentía superada porque, aunque trataba de mantener la calma, sabía que estaba perdiendo autoridad frente a las demás. La tensión aumentó cuando una noche encontraron papeles rotos en el suelo de la oficina de la abadesa. Era evidente que alguien había estado allí y que las estaba vigilando. Ese hecho las asustó porque significaba que la investigación no pasaba desapercibida. Ahora ya no era solo un problema de disciplina, también se trataba de seguridad. Estaba convencida de que la verdad estaba cerca y que el próximo paso podría ser decisivo. Aunque sentía cansancio y temor, también sabía que si se detenía, todo el convento terminaría atrapado en un secreto que podía destruirlas a todas. El embarazo de la hermana Esperanza estaba en su etapa final y la situación dentro del convento ya era insostenible. La madre Ramona sabía que no podía esperar más. Continuó buscando en los registros hasta que encontraron un libro antiguo de bautizos. En una de sus páginas apareció una anotación escondida que revelaba que Esperanza no había llegado sola, sino que había sido traída años atrás por el padre Rafael Morales bajo la condición de que nadie hiciera preguntas. Ese detalle fue suficiente para que la abadesa entendiera que todo estaba relacionado con él desde el inicio. El hallazgo la dejó con rabia porque se dio cuenta de que había confiado ciegamente en alguien que había manipulado la verdad. También se sintió atrapada porque sabía que revelar ese secreto podría destruir la reputación del convento, pero callar significaba seguir encubriendo un engaño que llevaba demasiado tiempo oculto. El día del parto llegó y la tensión se volvió insoportable. La doctora Paula atendía a Esperanza mientras las demás monjas esperaban afuera. Cuando nació el niño, el silencio fue inmediato. El pequeño tenía una marca en la piel idéntica a la que llevaba el padre Rafael en el brazo. Ese detalle no dejó lugar a dudas y fue la confirmación de que los embarazos nunca fueron un milagro. La madre Ramona sintió miedo porque sabía que la verdad pondría en riesgo la estabilidad del convento y también su propia seguridad, pero al mismo tiempo tuvo alivio porque por fin tenía una explicación. Desde ese momento el convento ya no volvió a ser igual. Las hermanas entendieron que todo lo que habían vivido estaba marcado por un engaño y la confianza en la institución quedó dañada para siempre. La verdad salió a la luz y con ella desapareció la tranquilidad que alguna vez tuvieron. Lo ocurrido en el convento dejó a todos marcados, pues lo que comenzó como un misterio rodeado de dudas y rumores, terminó mostrando una verdad que nadie esperaba. Al final, la realidad fue más dura que cualquier milagro. Y aunque la respuesta se descubrió, el precio fue la pérdida de la confianza y la paz en aquel lugar. Gracias por llegar al final de esta historia. Recuerda darle un like y suscribirte a este canal que estará lleno de historias que tocarán tu corazón. Hasta la próxima.